Aleluya, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a nuestro devocional para el día de hoy. Saludos a la dirección técnica, saludos para los hermanos y los amigos que se conectan con nosotros. No deje de compartir este devocional con personas cercanas, conocidas, amigos en las redes, para que ellos también estén en contacto con nosotros en este día y podamos orar juntos y tener el texto bíblico que servirá de fortaleza y de guianza en estos días difíciles. Gracias mil por acompañarnos. Recuerda darle me gusta al programa y también de suscribirte al canal y activar la campanita para que pueda llegarte los recordatorios. Cualquier actividad que tengamos, pues ya te llegará y cuando tenga la oportunidad puedes verla. Gracias mil. El Señor siga guiando, perdonando, sanando, fortaleciendo. Vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos. Cuando alces tu mirada y puedas ver que el cielo se encuentra gris, y cuando sientas como tu fe lentamente se suele extinguir, en Dios ten confianza. Su amor no te falla. Cuando te sientas solo y piensas que tu vida no da para más, si lo perdiste todo y no imaginas cómo volver a empezar, en Dios ten confianza. Su amor no te falla. Confía en Él, todo cambiará. Confía que no te dejará. Confía en que la tormenta se irá. Confía que un nuevo día vendrá. En Dios ten confianza. Su amor no te falla. Si estás en un desierto, sin fuerza avanzas y nunca ves el final, y en tu peor momento te has dado cuenta que a tu lado nadie está, en Dios ten confianza. Su amor no te falla. Confía en Él, todo cambiará. Confía que no te dejará. Confía en que la tormenta se irá. Confía que un nuevo día vendrá. En Dios ten confianza.
Aleluya. Nos reencontramos aquí, estamos en el canal oficial de la Iglesia El Camino. Gracias por acompañarnos en nuestro devocional. Estamos muy agradecidos de Dios por su misericordia a nuestro favor, por su cuidado. Así que saludos, abrazos para todos los que se conectan con nosotros y que la gracia del Señor siga fluyendo a favor de usted y de su familia. Hoy quiero compartir el texto bíblico con ustedes. Ustedes saben que estamos analizando la carta a los Filipenses y estamos en el capítulo 1, en el versículo 18 al 21. Ahí estamos en el día de hoy. Pueden acompañarnos con su Biblia en mano para que juntos analicemos los procesos que Pablo nos está explicando y ahora está hablando acerca de los sufrimientos. Realmente los sufrimientos no son fáciles, nunca han sido fáciles, y los hijos de Dios pasamos por situaciones difíciles. Pero la Escritura nos habla de esto, de que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos, el Señor ha vencido al mundo. De manera que tenemos que aferrarnos al Señor para que nos dé nuevas fuerzas en medio de cualquier crisis que pasemos. Y ya saben, el apóstol Pablo estaba preso en la cárcel de Roma y desde allí predicaba la palabra y enviaba cartas a las iglesias que él había trabajado. Y una de las primeras iglesias que él trabajó fue la iglesia de Filipos. Y aquí le manda esa carta explicándole algunos detalles importantes que tenemos nosotros que tomar en cuenta en la vida cristiana. En la vida cristiana hay diferentes etapas, diferentes momentos. A veces es un asunto de bonanza, es un asunto de bendición. La gente le llama bendición regularmente a las cosas materiales. A veces la bonanza en cosas pasajeras, pero en todo el sentido el Señor está con nosotros y los sufrimientos son parte de la dinámica. No podemos extraer los sufrimientos de la vida de los hijos de Dios. Es nuestra responsabilidad vivir una relación con el Señor, cual fuere, en un tiempo donde haya abundancia o en un tiempo donde haya escasez. Y claro, y el apóstol aquí mismo en esta carta ha popularizado parte del texto bíblico aquí, hablando justamente de eso. Y quiero compartir hoy el texto en Filipenses capítulo 1, el versículo 18, en el nombre de Jesús. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre ahora también seré magnificado, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. El apóstol Pablo aquí nos da una tremenda enseñanza acerca del sufrimiento y es capaz de decir que para él el vivir era Cristo. O sea, ya lo que quedaba en él era vivir para Cristo. Y qué bueno que nosotros podamos agradecer a Dios por la vida que nos ha dado. Hay 5 puntos que el apóstol Pablo nos enseña acerca de su esperanza. Ninguna persona que esté pasando por alguna situación debe pensar que es el fin, porque los hijos de Dios confiamos en el Señor y aun cuando muramos no es el fin para nosotros, porque aún la muerte es una victoria para aquellos que han perseverado en la gracia. Pero en la vida, en la tierra y nuestra salida a cada situación, tenemos que confiar en el Señor. El apóstol Pablo nunca se aferró a la cárcel como si sería lo último, sino anhelaba salir para tener libertad de enseñar la palabra y alcanzar más personas. Ahora, la confianza de Pablo en medio de ese sufrimiento, él la describe en 5 expresiones importantes. Dice, número 1, la voluntad del Señor. Pablo está viendo al Señor como soberano
como todopoderoso, como rey de toda la creación. Y sabía que todo lo que él estaba pasando, que todo lo que estaba viviendo, estaba muy ligado al Señor. Y que en su esperanza el Señor le había concedido por beneficio propio algunos sufrimientos para trabajar en él. Por eso él en un momento habla de su aguijón o de una situación que vivía en la carne y él lo veía como una forma de que él no se vaya a exaltar. Es como si el ego lo fuera a ahogar y pasaba proceso para mantenerlo bajito. Y entonces aquí él está hablando de la soberanía de Dios. Él entiende que lo que estaba pasando era voluntad de Dios, porque como Dios es soberano, él tiene poder para impedir que Pablo estuviera en la cárcel. Entonces Dios le había permitido estar en la cárcel. Él entiende que Dios tiene poder para sacarlo y que tenía poder para librarlo de la cárcel y no lo había hecho. De manera que el apóstol Pablo, en términos generales, entendía que él era un preso del Señor y que él iba a estar ahí hasta que el Señor quisiera. Eso es sumamente importante. Dios va a sacarnos de los procesos, aun cuando Él no nos ha metido. Él ha aceptado que nosotros entremos en esos procesos. Por eso el texto está diciendo que Él no permitirá ninguna tentación que no sea humana. En primera instancia presenta el texto. Y segundo, Él nos dará la salida juntamente con la tentación. O sea que Dios sabe cada cosa que vivimos y si no tenemos la capacidad para resistirlo, Él no lo permite. Así que la temporada que estamos viviendo ahora, viéndolo en términos de soberanía de Dios, Dios está al control y Él lo permitió y Él no desamparará sus hijos, ni desamparará sus criaturas, porque en sus criaturas está la gente que van a ser salvos, que van a recibir, lo van a recibir como Salvador. Y Él tiene propósito y aún lo está protegiendo. Así que confiemos que todo lo que ocurre, Dios está al control y que en su voluntad nosotros debemos vivir y pase lo que pase, Él tiene el control. También Pablo estaba confiando en las oraciones de los santos. Pablo había interpretado el concepto apropiado del posicionamiento de los hijos de Dios en el mundo y cómo afecta desde el mundo físico, cómo afecta lo espiritual. Y él sabía que había hermanos y hermanas en las congregaciones donde él había trabajado y aún en Roma, que estaban intercediendo por él delante del Señor. Y eso le daba a él esperanza de que tenía hermanos que oraban por él. Y esto es sumamente importante, aprender a orar nosotros, no solamente por nosotros y por nuestras necesidades, sino orar también por los hermanos, por los líderes, para que el Señor lo fortalezca. Cuando nosotros recibimos de parte del Señor lo que es el sacerdocio de Cristo como iglesia, porque los oficios de Cristo son traspasados a la iglesia, son impartidos en la iglesia, y el sacerdocio de la iglesia es la intercesión, es ponerse frente a Dios y pedir que tenga misericordia, liberación y salvación y fortaleza a otros seres humanos que pudieran hacerlo, pero para nosotros significa mucho poder interceder por otras personas, porque esa es una tarea que nos ha dejado el Señor, la de interceder, de anular ataques del enemigo, de declarar inoperante ataques y opresiones y pedir al Señor misericordia. Eso es sumamente importante. Eso tiene un peso específico en el mundo espiritual, porque nosotros desde la tierra, con un cuerpo natural, podemos producir efectos en el mundo espiritual. Podemos interceder, podemos anular cosas en el nombre de Cristo Jesús y declarar palabra de salvación y de gracia en favor de nuestra familia, de nuestras vidas, de la gente que está cerca de nosotros. Y el apóstol Pablo confiaba en que estaban intercediendo por él, y ahí estaba basada su esperanza. El siguiente punto es la provisión del Espíritu. Creía que el Espíritu iba a proveer conforme a las situaciones que se iban presentando en su ser espiritual y físico. El Espíritu va a proveer las herramientas para que nosotros podamos resistir. No estamos solos en esta lucha. Tú no estás sola en esa situación, en esa crisis personal, emocional, familiar, en la relación de parejas, en la relación con los hijos. El Señor va a proveer herramientas.
y va a generar un ambiente por medio de su Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios está trabajando en ti a través de tu espíritu. Nunca te va a desamparar, no te va a dejar. Bendito es el nombre del Señor. Y confiaba en la esperanza de Cristo. Cristo es nuestra esperanza. Él es nuestro Señor, Él es nuestro todo. Lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Nuestra fe está arraigada en Cristo y Él es nuestra esperanza. No hay razón para que nos abandone. El Señor nunca nos abandona. Nadie puede arrebatarnos de sus manos. El apóstol Pablo estaba tan seguro de que nadie podía arrebatarlo de las manos del Señor, que tenía confianza, esperanza en el Señor. La esperanza en Cristo, la fe en Cristo son dos puntos importantes de la que nosotros debemos estar arraigados y cimentados de manera permanente. Cristo es nuestro todo, ya Él es nuestra vida. El tiempo para pecar ya pasó. Digámosles adiós a esa vida y entremos en la nueva que el Señor tiene reservada para nosotros. Él es nuestra vida, Él es nuestra esperanza. Oremos juntos en la mañana de hoy. Señor, gracias en esta mañana. Gracias por tu misericordia a nuestro favor. Nos visita de manera individual y colectiva. Señor, visítanos, visita tu iglesia y trae perdón de pecado, sabiduría, entendimiento. Renueva las fuerzas de aquellos que están a punto de desmayar y que pudieran entrar en un estado de desesperación por situaciones, acorralamiento, opresión que se han dado en este tiempo. Levanta tu iglesia, Señor. Reviste tu iglesia con nuevas fuerzas, con sabiduría, con entendimiento. Aquellos que han estado, Señor, pensando cosas contrarias a lo que tú has establecido, producto de influencias y sufrimientos del mundo. Sabemos que tú eres un Dios de misericordia y perdona sus pecados. Perdona todo pecado, Señor, que está ligado a los pensamientos, que está ligado a la rebeldía, a la conducta concupiscente, a la independencia, a la soberbia, Señor, y al ego. Glorifícate de una manera extraordinaria y perdona todo pecado. Así también te pido, Señor, que perdones todo pecado ligado a la conducta, al comportamiento y a las palabras. Tú eres poderoso para transformar, para guiar. Oh Señor, digno eres de toda gloria. Levanta a aquellos que por causa de la crisis te han negado, Señor, que han negado la fe. Oh, levántalo en el nombre de Jesús y que ellos puedan conocerte, ser libre, ser transformado, que tu imagen se refleje en ellos. Tú eres poderoso para hacerlo. Señor, gracias porque visita a tus hijos en esta mañana y nos da una nueva oportunidad de vida, y de la misma manera que el día se va perfeccionando, así nosotros vamos creciendo y fortaleciéndonos en ti en este día. Gracias porque nunca desampara a tus hijos, porque tu gloria se manifiesta a favor, Señor, de tu iglesia, de tus hijos, de tus criaturas, porque trae salvación, liberación. Toda opresión la anulamos en el nombre de Jesús. Todo lo que nos está distrayendo de ti, queremos traerlo en esta mañana. Oh Señor, hay necesidades reales, hay necesidades creadas y propuestas que el mundo nos está haciendo que pudieran distraernos en un momento. Pero confiamos en ti, confiamos en tu esperanza. Eres nuestro Señor. Oh Señor, traemos las distracciones delante de ti. Confiamos en tu esperanza. Eres poderoso para sanar, para transformar, para levantar, para guiar. Todo nuestro ser está en tus manos. Nuestro espíritu, nuestros corazones, nuestras emociones, las funciones de nuestro cerebro, nuestras voluntades, nuestros intelectos, la estructura de nuestros pensamientos. Oh Señor, gracias porque tienes el control total de nuestro ser, porque nos da la sabiduría y el entendimiento para manejarnos en este mundo físico en medio de esta crisis. Porque conforta, Señor, porque no abandona a tus hijos, porque los procesos, Señor, no son para siempre.
sino son temporales. Confiamos. Honor a ti, toda gloria a ti, Señor, en la mañana de hoy. Gracias porque levanta, porque fortalece, porque guía, porque perdona pecados, porque trae salvación, familia completa. Señor, porque restaura la relación de los padres y los hijos, porque vuelve el corazón a ambos. Como promesa de la gracia, reclamamos esa promesa de la gracia. Como promesa de la gracia seremos salvos nosotros e impactaremos a nuestra familia para que sean salvos. Danos las herramientas, el conocimiento, el entendimiento para alcanzar a nuestra familia, Señor, y poder guiarlas a ti. Que sean salvos ellos también por la verdad que vive en nosotros. Queremos rendir en esta mañana toda mentira, Señor, toda insensatez, toda rebeldía, toda soberbia, para que tu gloria se manifieste en nuestras vidas y nuestra familia. Que lidere nuestro ser y nos capacite para toda buena obra. Eres poderoso para transformar, para guiar, para perdonar, para sanar. Gracias porque lo hace. Nuestro ser necesita, anhela que la gracia se perfeccione, se manifieste y que tu Espíritu Santo tome el control de nuestro ser para que pueda fluir tu amor conforme tú has establecido en la palabra. Que tu amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha dado. Que aprendamos a amarte a ti, amarnos a nosotros y amar a la gente que está cerca de nosotros y a servirle en amor. Yo sé que cosas extraordinarias están pasando en este tiempo de pandemia y que nos están guiando y nos están dando la oportunidad por medio de tu Espíritu Santo para desarrollar el amor en toda dimensión. Oh, Señor, cuántas cosas hemos aprendido, cuántas cosas nos ha enseñado. Queremos tratar a la gente en amor, que se desarrolle libremente el amor por medio de tu Espíritu Santo en nuestro ser. Y que arraigados y cimentados en ti, podamos honrarte a ti, darte la gloria y tratar en dignidad a la gente que está cerca de nosotros. Enséñanos, Señor, a amarte y te amaremos. Y libremente dejaremos que ese amor fluya a favor de la gente que está cerca de nosotros. Que tengamos buen fundamento, Señor. Oh, te damos a ti la gloria, te damos el honor. Eres el Señor. Gracias porque te perfecciona en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestros corazones, porque nos da la sabiduría, el entendimiento para nosotros poder permanecer. Queremos permanecer en ti. Que nada nos mueva de ti, Señor. Gracias porque lo hace. Gracias, Señor. Guárdanos, Señor, de toda miseria espiritual, de todo rechazo, de todo bullying, Señor, en el nombre de Jesús, de toda tristeza. Trae fortaleza. Guárdanos de angustia, Señor, por tu misericordia. Oh, gracias, Padre. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Luz es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Aquí con el texto bíblico de hoy, y aquí el apóstol Pablo está hablando de sus sufrimientos. Por eso él inicia el texto hablando de que pues, no obstante, de toda manera, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, porque antes el apóstol Pablo nos había hablado acerca de algunos que están anunciando a Cristo, pero no lo están haciendo de corazón sincero,
y porque no son libres. Y en esa entrega le explicamos los 4 grupos representativos que están dentro de la iglesia y que de alguna manera están haciendo actividades para el reino, aparentemente para el reino de Dios, pero ellos no están en condiciones, y algunos de ellos han sido sembrados justamente por el enemigo con el propósito de no dejarnos crecer y avanzar y desviarnos. Sin embargo, el Señor está capacitándonos, y esos ataques van a servir para bien, para nuestro crecimiento espiritual y para desarrollar áreas importantes y desarrollar dones, como el don de discernimiento y otros dones. Entonces aquí también el apóstol Pablo nos está hablando de su gozo. En esto me gozo y me gozaré aún. Ya saben que esta es la carta donde hemos hablado desde el principio, la carta del gozo, en la que el apóstol Pablo está hablando continuamente del gozo, de su fortaleza, de aquello que produce el Espíritu de Dios en la vida de los creyentes, que le da firmeza, seguridad. Lo cambió por tristeza. La tristeza que produce la cárcel, Pablo la cambió por el gozo del Señor. Y él habla de ese gozo porque quería que el evangelio sea predicado, no importa la razón por la que se predique. En esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Y un dato interesante, Pablo tenía la seguridad de Dios, y el que tiene seguridad de Dios no tiene temor a la vergüenza, porque la vergüenza es el pecado. Y él había sido liberado del pecado, y él estaba seguro que no sería avergonzado porque el Señor estaba con él. Y ahí hago mención de esa canción que se popularizó, que dice: no hay vergüenza para ti, no, ni para tus hijos. El Señor va a guardarnos de toda vergüenza, porque Él es poderoso. Aun cuando la gente pudieran hacer bullying de nosotros, pudieran decir cuantas cosas y ponernos trampas, maltratarnos con todo y eso, el Señor nos guardará de toda vergüenza, porque la vergüenza es traída por causa del pecado, y el Señor ya nos ha liberado del pecado. Aleluya. Y lo que pasemos lo vivimos en Cristo, y podemos saborear su gracia y su misericordia. El anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Dice, sea que viva o que muera, como quiera, Cristo será magnificado en mi cuerpo. Y está hablando del cuerpo físico. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces se está hablando de que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ganancia, ¿por qué muerte es ganancia? O porque ya no vamos a tener más sufrimientos y hemos completado el ciclo de la vida y hemos cumplido con el compromiso, y ya cuando morimos ya no vamos a ser de nuevo tentados, sino que entramos en un estado de descanso hasta que suene la trompeta para ir a las bodas del Cordero, pero ya no vamos a vivir más sufrimiento. El último sufrimiento lo pasamos cuando el cuerpo espiritual se va a despedir del cuerpo físico. Se produce ahí un dolor considerable en esa lucha para esa salida del cuerpo espiritual del cuerpo físico. Se produce cierto rompimiento, y eso da dolor en el cuerpo físico, y ya es el último dolor. Ya a partir de ahí ya no hay más sufrimiento. Aleluya, porque estamos ya en la presencia del Señor. Y entonces él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo. Ya Cristo había transformado su vida y su ser, y ya no había vuelta atrás. Y hay gente que no ha experimentado la gracia aún cuando están en la iglesia, por eso tienen una vida de pecado continuamente. Pero la gracia es transformadora por medio del Espíritu de Dios, y el que está salvo lo está. Y Pablo tenía esa seguridad de que él estaba salvo, de que confiaba en el Señor y de que ya su vida era para Cristo. Ahí estaba su esperanza. ¿Qué dice el texto bíblico en Romanos 8:16? ¿Qué está diciendo? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del cuerpo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. O sea, Pablo estaba seguro
de quién él era y del depósito que el Señor había hecho en él. Y por eso para él vivir era Cristo. El vivir nuestro debe ser Cristo. Y cuando completemos el ciclo en la tierra, entonces ya ganamos. Ya no tendremos más aflicciones, ni Satanás tendrá la oportunidad de atacarnos, ni de oprimirnos, ni de tentarnos. Y nuestra propia naturaleza concupiscente ya dejará de operar, porque no estaremos expuestos por esa naturaleza. Entonces él está viendo eso. Pero entonces aquí, cuando él escribe a los romanos, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, porque la obra del Espíritu de Dios se produce en nuestro espíritu, y ahí se produce el testimonio de la seguridad de quiénes somos. O sea que cada uno de nosotros sabe cuál es su estatus, cuál es su posicionamiento como hijo de Dios, realmente en qué está. Cada uno de nosotros lo sabe, porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de quiénes somos nosotros, que somos hijos de Dios, del posicionamiento que tenemos, y si hijos, también herederos, que somos coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él. Aquella gente que no quiere padecer o que está enseñando un evangelio diferente al bíblico, el evangelio bíblico es un evangelio que nos enseña que pudiéramos padecer situaciones en diferentes momentos en la tierra y que no debemos dejarnos vencer, sino que somos vencedores en Cristo. Entonces, si somos capaces de padecer con Cristo, así que aquellos que no quieren los padecimientos, entonces no aman a Dios. Si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. O sea, queremos un cuerpo de gloria, pero necesitamos en la tierra rebasar todo proceso, confiando en el Señor, porque él nunca nos desampara. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, que lo que estamos viviendo ahora, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y ahí está nuestra mirada está puesta en Cristo, y sabemos que las cosas extraordinarias que el Señor tiene para nosotros son mayores que las que estamos viviendo ahora. No son comparadas, no pueden compararse con lo que viene. Ese sufrimiento no se compara con la gloria que viene, con lo extraordinario que es el Señor, con la boda del Cordero, con esa gran celebración. Ahí está fundada nuestra esperanza en Cristo Jesús y la transformación de nuestro ser. Y estamos esperando a Cristo, por eso hablamos de Maranata, de que Cristo viene. Si quitamos la mirada de Cristo no tiene sentido, porque comenzamos a guardar cosas en el mundo físico, almacenar, y luego entramos en desesperación. No, lo de nosotros está más allá. Y las cosas del tiempo presente, lo que estamos viviendo ahora no se compara con la gloria. Es extraordinaria, majestuosa, que el Señor tiene para nosotros, cosas que ni siquiera hemos pensado, más de eso. Por eso en el capítulo 8, en el versículo 36, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. O sea que desde el principio los hijos de Dios somos atacados, somos perseguidos y maltratados, o sea que vamos a pasar por momentos de sufrimiento. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nosotros lo que somos es vencedores, y el que es vencedor es porque se ha enfrentado a alguna lucha, alguna guerra, algún proceso. Y en medio de este proceso somos vencedores. No solamente vencedores, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, no por tus fuerzas ni por mis fuerzas, sino por la fuerza del Todopoderoso, de nuestro Señor y Salvador. En él somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y para que los que dudan, porque hay mucha gente que duda acerca de la certeza, la confianza y no tienen seguridad de salvación. Olvídese de eso. Cuando usted está salvo, usted resiste lo que sea, porque usted es transformado, tiene el Espíritu de Dios, la gracia lo ha alcanzado. Y entonces el apóstol Pablo aquí está hablando con gente que está salvo, que tiene seguridad de su salvación, y por eso él dice
cuando le escribe a los filipenses que para él el morir es ganancia, pero que su vivir es Cristo, porque él estaba seguro de su salvación. Ahí no hay tutía. Y él estaba tan seguro que aquí está diciendo que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y qué es lo creado? Lo creado es lo que él está diciendo arriba, ni ángeles, ni principados. No hay necesidad que pueda separarnos del amor de Dios, porque nosotros tenemos seguridad de él. ¿Quién puede arrebatarnos de la mano del Señor? Nadie. Y vamos a flaquear porque tengamos una necesidad, estuviéramos desempleados o estuviéramos hambre, desnudez, tuviéramos alguna situación de deuda. ¿Va a separarnos del amor de Dios? Nunca jamás. Porque esas cosas son pasajeras y el Señor va a glorificarse. Nada podrá separarnos de su amor. Pablo nos está enseñando en Filipenses acerca de los sufrimientos. Y él nos habla de cómo el Señor va a levantarnos, cómo el Señor lo va a hacer y qué tan importante es estar aferrado de Dios y tener seguridad. Job es ejemplo de sufrimiento. Y en el capítulo 13, en el versículo 3, Job nos dice lo siguiente: escúchame y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mi diente? Tomaré mi vida en mi mano. Está diciendo Job en medio del sufrimiento: me voy a suicidar, me voy a quitar la vida en medio de este sufrimiento. Y esa es una palabra que le está dando a uno de sus amigos que estaba atacándolo fuertemente y que lo estaba oprimiendo en medio de la situación. No, el suicidio no es una salida en medio de los sufrimientos. El mordernos, maltratarnos, no es una salida en medio de los sufrimientos. Es confiar en Dios, quien nos ha perdonado, quien está guiando nuestras vidas y nos dará la salida conforme a su diseño. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Me quedaré aquí y que sea Dios que me mate, dice Job. Y esperaré en Él aún cuando Él me matare. Porque Job estaba claro que los hijos de Dios no lo mata a nadie, sino Dios cuando decide llevárselo. Él tenía seguridad en medio del sufrimiento de que Dios iba a estar con él y que no lo iba a desamparar. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No abandonaré mi fe, no abandonaré lo que creo, no abandonaré a Dios, porque en Él esperaré, dice Job, aunque Él me matare, aunque me llevare consigo. Es una expresión que ya vimos que decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está en Filipenses justamente narrando lo que Job había dicho. Y por eso que él dice que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, está citando parte de lo que Job está citando acerca de la muerte. Bendito es el nombre del Señor. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos, y Él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Y Job está diciendo: mis sufrimientos no son por causa de mi pecado. Mi salvación viene de Él y yo esperaré en Él. Y él dice: porque el impío no entrará en su presencia. El que es inicuo, el que está en condiciones de pecado, ese es el que no entrará en la presencia del Señor. Pero aquellos que hemos sido perdonados, transformados y guiados por el Señor, sí podemos esperar en el Señor. Y si no estás en el Señor, es un buen día hoy para recibirlo como tu Salvador. Darle un chance para que viva en ti y que Él tenga el control de todas las cosas. Ya estamos en el ocaso de nuestro programa de hoy. Bueno, gracias por acompañarnos en el devocional de hoy. Hasta pronto.